Ahora somos más. La población en el mundo ha aumentado en estos últimos 40 años, casi se ha duplicado, de casi 3.400 millones a 7.000 millones. Pero no solamente somos más, sino que también vivimos más. Y eso representa un reto porque comenzamos a ver otras cosas. Y les presento el término transición epidemiológica, que mis consultores dijeron no la uses, pero creo que todo el mundo tiene que conocerla. Transición significa cambio, epidemia significa, epidemos viene de poblaciones, ¿ok? Entonces, es el cambio que estamos viendo en el comportamiento de las enfermedades, de enfermedades infecciosas, por ejemplo, transmitidas por mosquitos, a estas enfermedades crónicas, cardiovasculares, que tienen que ver justamente con el envejecimiento de la población. Pero ahí no queda la cosa. Estamos confrontando el famoso cambio climático. Y con el cambio climático aparecen otros problemas. Tenemos riesgo de no tener suficientes alimentos, desabastecimiento de agua y además desastres. Y cada uno de estos también afecta a las poblaciones y condiciona crisis humanitarias. Las crisis humanitarias que finalmente se presentan como violencia y otros problemas adicionales que hoy en día se representan como problemas serios de salud mental. Y en el mundo, en este momento, la carga de enfermedad más importante tiene que ver con enfermedad mental, ansiedad, depresión. Y en nuestro país pasa por ser silencioso. Sin embargo, también es uno de los problemas con mayor carga en el Perú. Y esto dentro de un mundo interconectado. La interconexión es fantástica. Podemos saber qué pasa de un momento a otro, al otro lado del mundo, pero también tiene su otro lado. Lo que comenzamos a hacer es comenzamos a compartir prácticas, estilos de vida que podrían ser no tan saludables y que significa que comenzamos realmente a modelarnos en función de lo que vemos en las redes. Y comenzamos a tener también este otro gran tema, el tema de la presión social. Las grandes masas, sabiendo qué es lo que pasa y pidiendo además, no solamente información, sino también salud y tecnología y lo que necesitan. Y comienza a aparecer el otro gran tema que también es crítico en la salud del siglo XXI, la presión tecnológica. El costo de la tecnología para la salud y el otro gran tema, esa gran brecha entre lo que es el precio de la tecnología y el valor real que tiene la tecnología en la salud. Este gran panorama de la salud en el siglo XXI, lo que nos está presentando es un reto. ¿Cómo adecuamos el sistema de salud para poder promover primero la prevención? Por cada dólar de inversión en la prevención podemos ahorrar entre 100 y 900 en curación. Entonces, ¿cómo promovemos la prevención? Pero nos aseguramos también que haya acceso y que haya atención cuando se requiere. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el Perú? El Perú ha logrado grandes avances en el sector. La mortalidad materna en estos últimos 15 años ha bajado de 280 por cada 100.000 a casi 70 por cada 100.000. Realmente es un salto importante. También la tasa de mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos ha disminuido de manera sustancial y por ende la esperanza de vida al nacer en los peruanos ha subido. Ahora tenemos la esperanza de vivir en promedio alrededor de 75 años, lo que significa un gran cambio. Pero ya el Perú no es el mismo. Nuestra pirámide poblacional también está cambiando, tal como se los había enseñado. Ahora somos más, pero también vamos envejeciendo, lo que significa que se nos presentan retos para la salud aquí en el país. Y para tratar de presentarles qué es lo que pasa, la vida y los estilos de vida también han cambiado. Y en esta gráfica lo que les presento son las transacciones anuales de per cápita en los restaurantes de comida rápida. La línea roja gorda es la línea de los peruanos. Rápidamente estamos cambiando nuestros estilos de vida, lo que obviamente tiene impacto en nuestra salud. Y la salud en el Perú de hoy tiene ciertas características. Tiene una cara de los países en pobreza
y como lo van a ver, tiene la cara de los países ricos. Primero, cada 5 horas en el Perú muere una mujer con cáncer de cuello del útero. Cáncer de cuello del útero puede ser prevenido con una vacuna, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y también puede ser prevenido con tamizaje temprano con Papa Nicolau. Pero, sin embargo, seguimos con estas estadísticas. 1 de cada 3 personas está infectada con el bacilo de la tuberculosis. Miren a su alrededor, cuenten 3 y ahí está. Bueno, a ustedes les da risa, pero a mí no. Es un tema serio. Es un tema serio, señores. Porque tuberculosis, de las cosas que somos campeones, todavía no somos campeones en fútbol, creo que eso lo saben ustedes mejor que yo, pero de las cosas que somos campeones en el mundo en tuberculosis y en tuberculosis multidrogo resistente. Y más aún, XDR, que significa que no hay tratamiento. Y esto es una realidad. 1 de cada 2 niños entre 6 y 15 meses tiene anemia. Y 1 de cada 3 madres gestantes tiene anemia. Una mamá sin ningún almacén de hierro no puede pasárselo al niño por nacer, de modo que comenzamos mal. Y esto es lo que está pasando en el país. Y adicionalmente, no sé cuántos de ustedes han escuchado o saben decir la palabra sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual de la edad media que convive con nosotros. En gestantes, 1 de cada 100 en nuestro país tiene sífilis, lo que condiciona la muerte o discapacidad severa de sus niños. A pesar de que esto puede ser tratado con una inyección de penicilina que cuesta $1.50 y se puede diagnosticar con una prueba, con una hincadita de dedo, con una gotita de sangre en 20 minutos y la prueba cuesta 30 centavos de dólar. Pero así como convivimos con esto, también convivimos con este otro gran Perú. 2 de cada 5 peruanos tienen sobrepeso y 1 de cada 1 de ellos es obeso. Además, 1 de cada 10 de los peruanos tiene diabetes, 1 de cada 5 tiene ya presión alta y 1 de cada 10 tiene enfermedad renal crónica, lo que significa que alrededor de 3 millones de peruanos están en riesgo, además, de terminar en uno de los problemas y una de las circunstancias probablemente más dolorosas, que es tener que tener diálisis, para la cual en el país no estamos preparados. Y este es el panorama de la salud en el Perú. Este es el panorama, lo que nosotros llamamos sanitario, los indicadores de salud. Sin embargo, además de todo esto, tenemos que el sistema de salud pública afronta hoy día problemas estructurales. Y entre estos problemas estructurales hay 4 que son clave y que creo que pueden resumir lo que está pasando en el país. Primero, tenemos un sistema de salud realmente ineficiente, burocrático y con problemas de corrupción. El gasto en salud es bajo. Si nos comparamos con países de la OECD o con nuestros pares regionales, todavía el gasto que tenemos y el dinero que tenemos para salud es realmente bajo. Pero lo peor es que no conocemos cuál es el gasto corriente real en salud. Cuando vemos los hospitales, realmente la forma como trabajamos con los hospitales es más o menos así. Nos hacemos como que les damos plata y ellos se hacen como que trabajan. Y parte del asunto es que se crearon inclusive estas cosas llamadas los recursos directamente recaudados. ¿Te falta plata? Consíguetela. Y en este momento, haciendo el análisis, encontramos que hay realmente hospitales o centros de salud con las mismas características, con variaciones impresionantes de cuánto gastan o cuánto dicen que requieren. Los servicios son fragmentados, de baja calidad, de baja cobertura, fundamentalmente asistencialistas. ¿Qué significa? Significa que tratan de curar, curativos, y no trabajamos en el tema de la prevención, a pesar de que, señores, la prevención es mucho más eficiente. Y por eso lanzo mi voz y les digo que los indicadores que me han puesto en el CADE tienen que incluir
que tenemos que llegar a coberturas, por ejemplo, de vacunación de más del 95%, porque eso va a permitir que yo prevenga muchas enfermedades. Incluso más importante que el tiempo que me demora en una atención médica, que es importante porque la gente se queja, pero la prevención es clave. Ahora, ¿qué hay con respecto a esto? Y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, en el Seguro Integral de Salud, la realidad. Se ha aumentado el número de asegurados, que ustedes lo ven a la mano derecha, pero sin aumentar fundamentalmente el presupuesto. Nuevamente, nos hacemos como que ofrecemos servicios, pero cada uno ve qué es lo que hace. Además, el otro grave problema es que, y quiero enseñarles esta pirámide, tenemos más de 8.000 establecimientos, casi 8.000 establecimientos de salud en el país. La gran mayoría son lo que llamamos puestos y centros de salud, que debieran ofrecer la atención suficiente a la mayoría de los problemas que se ven. En un estudio que hemos hecho reciente, analizando los datos de atenciones en los hospitales, el 70% de las atenciones en consulta externa son faringitis, que no tendrían por qué ser vistos en un hospital. Deberían ser vistos en lo que nosotros llamamos el primer nivel de atención. Pero lo que ha sucedido es que nos hemos olvidado del primer nivel de atención y en estos últimos años no se ha invertido en este primer nivel de atención. Más aún, hemos creado hasta incentivos perversos para que la gente salga de esos puestos y de esos establecimientos, de modo, me refiero a los profesionales o a los trabajadores de salud, de tal manera que los hemos abandonado. Tercero, personal de salud insuficiente, mal distribuido, desactualizado y desmotivado. Y lo que tenemos es, en el país, en este momento, tenemos alrededor de 183.000 personas trabajando en salud. De estas, alrededor entre 25.000 y 30.000 recién se ha enterado el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué razón? Porque estaban en una condición de ilegalidad, lo que llaman los casi ilegales o personal de terceros, recién sincerándolos. Pero a pesar de que tenemos este número y estimando, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, tenemos una brecha de casi 50.000 profesionales y trabajadores de la salud. Necesitamos trabajar en esto. Han habido compromisos laborales, pendientes e incentivos perversos que se han ido dando y, como lo dije, contratación de personal irregular y sin financiamiento. Y por último, la infraestructura que tenemos es una infraestructura antigua, inconclusa, sin interconexión y con un equipamiento pobre o pobrísimo. Los establecimientos de salud, ya se los dije, sin equipos ni condiciones suficientes. En un estudio que hizo la Contraloría, más o menos en julio, encontró que 2 de cada 5 de estos puestos o centros de salud a nivel nacional no cuentan ni siquiera con servicios básicos. Estoy hablando, por ejemplo, de agua o desagüe. Algunos ni luz, sin embargo, tienen una incubadora de adorno. Carecen de equipamiento. Y esto es una situación crítica. Y la inversión en los últimos años ha sido enfocada fundamentalmente en grandes hospitales y en estos grandes elefantes blancos sin planeamiento en redes. Y se ha gastado más de 7.000 millones en esto. El sistema de salud en el Perú requiere transformarse para el siglo XXI. Y en eso es en lo que estamos planteando trabajar, en estas 4 áreas. La primera, en este tema de gestión eficiente del sistema de salud. Se necesitan trabajar indicadores. Salud nunca ha trabajado indicadores de gestión. Todos sus indicadores han sido siempre sanitarios. Necesitamos trabajar mejoras en compras del Estado, distribución de medicamentos e insumos. ¿Cómo puede ser que la Coca-Cola o una cerveza pueda llegar a la punta del cerro y no podamos llegar con el medicamento que se requiere? El know-how lo tiene el sector privado. El sector público no lo tiene y deberíamos trabajar en conjunto para este tipo de cosas. Necesitamos trabajar también, lo tengo clarísimo, simplificación administrativa. DIGEMIT, DIGESA, yo me imagino que ustedes tienen miles de destrabas tu traba en ese tipo de sectores y tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar en la lucha frontal contra la corrupción. Ahora, en la cobertura y calidad de servicios de salud también hay mucho que trabajar. Tenemos y estamos trabajando con el Seguro Integral de Salud en una reorganización
porque se necesita tener una atención integral, oportuna y resolutiva. Resolutiva significa que tenemos que ser capaces de resolver el problema a donde el paciente va. Y parte de la solución puede ser, se necesita una transferencia. Y esa referencia o transferencia debe permitirme a mí, en donde esté en el país, poder llevarlo hacia donde se le puede manejar. Esa referencia multimodal, por aire, por tierra o por río, por donde se necesite. Y tenemos que fortalecer este primer nivel de atención en las famosas clínicas familiares, donde se podría atender a quien lo requiera. La revalorización del personal es un punto crítico para nosotros. Tenemos que trabajar en función de meritocracia, escalas remunerativas justas, planeamiento de los recursos humanos en número, perfil y distribución geográfica. Hoy en día ni siquiera tenemos ingenieros biomédicos, pero necesitamos tener tecnología. No tenemos administradores en salud, se están formando en la universidad, sin embargo no tienen espacio en el sector público. No tenemos salubristas que ven la salud en lugar de la enfermedad. Y también tenemos que trabajar en la infraestructura de salud, que tiene que ser moderna e interconectada. Y tenemos que trabajar en cosas como la historia clínica electrónica. Somos un país que tiene una cosa que no tienen otros. Todos tenemos ya casi DNI, que significa que podemos tener un identificador único para manejar la información. Eso es fantástico. El terreno está puesto para la historia clínica electrónica y tenemos que trabajar telemedicina. Para eso tenemos que tener conexión. Telemedicina puede permitirnos potenciar el hecho de que no tenemos recursos humanos en todos lados, pero que podrían estar casi toti presentes gracias a la tecnología. Y tenemos que tener un plan de inversiones que trabaje este tema de redes de salud. Y ya casi para cerrar, ¿qué hemos logrado en estos primeros 100 días? Sí hemos empezado a mejorar la gestión del sistema de salud. Hemos comenzado a tomar este rol rector del ministerio, el gasto corriente sincerado, que lo estamos comenzando a calcular trabajando con mis amigos los economistas. Nunca había trabajado tan cerca de economistas y abogados. Yo soy médico, pero déjenme decirles que es fantástico, porque estamos comenzando a entender qué es lo que pasa en salud finalmente. El abastecimiento de medicamentos, el inventario de equipos, la simplificación de procesos y también esto de poder recibir directamente del usuario las denuncias acerca de corrupción y tomar acciones al respecto. También estamos mejorando la cobertura y calidad de los servicios de salud. Acabamos de terminar, por ejemplo, hemos vacunado más de 340,000 personas en la región de la Selva Central. Creo que nadie sabía, pero teníamos una epidemia de fiebre amarilla, por la cual la gente estaba muriendo, después de 8 años de no haber tenido casos. Y esto lo hemos comenzado a hacer con tecnología. Cada vacunador tenía un celular, ¿okay? Se escaneaba el DNI y se ponía la información de la vacuna y esa información entra a la nube y yo en mi celular podía saber quiénes estaban siendo vacunados en Satipo, en Pichianaki y podíamos hacer el seguimiento de manera muy sencilla. La tecnología nos puede ayudar a esto. Ya vamos vacunando 300,000 niñas contra virus del papiloma humano con la idea de tener una generación libre de cáncer de cuello del útero. Y esto tiene que seguir, no es una campaña. Esto ya lo tenemos en el país y cada año las niñas deben ser vacunadas en los colegios cuando están en 5º y 6º grado. Comenzamos el nuevo plan contra la anemia, en el que una de las acciones, y trabajando directamente y muy cercanamente con educación, es comenzar a prevenir que las mujeres que van a ser madres tengan anemia. Y para ello hay estudios clarísimos que señalan que, por ejemplo, las jovencitas en secundaria que comienzan a perder ya hierro a través de su menstruación y que no tienen una dieta adecuada, aparte de tener que aprender a comer mejor, pueden recibir una dosis de hierro una vez a la semana y con eso vamos llenando los almacenes para que cuando ellas sean madres puedan pasárselas a sus hijos y ellos tengan un mejor futuro. Pero también, como parte de este trabajo de la anemia, tenemos que prevenir el embarazo adolescente, que también es uno de los indicadores que tenemos claramente como parte del trabajo entre los diferentes sectores. Y estamos trabajando en la reorganización del SIS. Y impulsamos la revalorización del personal humano. Estamos trabajando intensamente en el cumplimiento de los compromisos laborales, en el sinceramiento y la transparencia de las contrataciones y estamos lanzando el concurso de directores de hospitales, tomando en cuenta la meritocracia y tomando en cuenta que se necesita gestores. Se necesita gestores para poder trabajar en los hospitales. Y trabajamos por una infraestructura de salud moderna e interconectada. Ya hay algunos pilotos de telemedicina. Sin embargo, la gente ha pensado que telemedicina es poner el equipo o el software. Pero necesitamos trabajar más allá que esto.
Desde la formación de los recursos humanos, desde los residentes que tengan en la cabeza que sí se puede hacer teleconsulta, teleemergencia y televigilancia o telesupervisión. Y ese es un modelo que se tiene que trabajar y para lo cual necesitamos tener también las grandes carreteras digitales que, sabiendo que ya existen en algunas partes, pero en algunas no, vamos a tener que trabajar en conjunto con el sector privado. Hay 11 proyectos de inversión pública destrabados y ya comenzamos. Tenemos la historia clínica del recién nacido, ya tenemos la historia clínica de la madre gestante y del control del niño sano. Tengo que decirles que muchas de estas cosas, varias de estas, ya las habíamos estado trabajando desde mi otro sombrero, el sombrero académico, pero creo que esta es la oportunidad para hacerlo nacional y tenemos que seguir avanzando en esto. Finalmente, ¿cuál es la gran visión? La gran visión para el 2021 es que todos los peruanos y peruanas pudieran tener acceso a prevención en salud. Y uno de los grandes pilares de la prevención en salud tiene que ver con vacunación, el otro con estilos de vida saludable, obviamente, y que también puedan llegar a ellos los servicios de salud sin tener que esperar horas ni tener que venir hasta Lima para atenderse. Y eso significa traer con nosotros la interconexión y la telemedicina. Lo que estamos esperando es un sistema de salud eficiente, oportuno, de calidad e interconectado, centrado en las personas. Pero la única forma de hacerlo realmente es que todos nosotros agarremos la banderita del Perú, el sector público, el sector privado, absolutamente todos, para poder trabajar la salud que necesitamos para todos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a los comentarios. Hemos escuchado a la ministra por hacer un excelente